Hola chicos, continuando entonces con la grabación y con el tema de ciclos, entonces les voy a explicar el ciclo controlado mediante una confirmación. El ciclo controlado mediante una confirmación es el ciclo donde se va a preguntar si deseas continuar o no. Entonces vamos a crear una variable llamada continuar que va a ser igual a la palabra sí. Esta va a ser la variable de control del ciclo. Luego en el ciclo vamos a poner, mientras que continuar sea igual a la palabra sí, entonces que imprima la palabra hola. Este ciclo, así como está, se va a imprimir indeterminadamente, infinitamente, como ya les había explicado. Para que no pase eso, si yo le doy a clic aquí en ejecutar, miren que el ciclo se va a hacer infinitas veces. La idea no es esa. La idea es que pregunten nuevamente si deseas continuar o no. Vamos aquí a darle restart, clear, para que otra vez te vuelva acá. Entonces, aquí debemos preguntar continuar igual str input y se hace la pregunta, ¿deseas continuar? ¿Sí o no? Entonces aquí él va a hacer la pregunta que si deseas continuar repitiendo, imprimiendo la palabra hola, o si no deseas continuar. Esta instrucción está dentro del cuerpo del ciclo. Este aquí sería el inicio del ciclo. Y esta variable continuar es la que está controlando el ciclo. Por último, imprimimos una palabrita para indicar que se salió del ciclo. Le damos clic aquí en ejecutar y entonces mira que imprimió la palabra hola y hace la pregunta, ¿deseas continuar sí o no? Entonces, si decimos sí, ahora, miren bien que está en minúscula, hay que escribirlo en minúscula. Si escribimos sí, el ciclo se va a repetir nuevamente, va a imprimir hola y va a preguntar, ¿deseas continuar? Si yo le digo que sí, él se va a seguir repitiendo. Ahora, si yo ingreso una palabra diferente a sí, por ejemplo, no, el ciclo va a salir y va a imprimir la palabra adiós, que es esta palabrita aquí que me indica que finalizó el ciclo. A tener en cuenta. Entonces, el ciclo necesita su variable que lo controle. En este caso, la variable se llama continuar. Siguiendo entonces, ahora les voy a explicar el ciclo controlado mediante un valor centinela. Esta variable de control de ciclo hace que el ciclo sea indeterminado. Para este ejemplo vamos a sumar un conjunto de datos y cuando el usuario ingrese el número 0, el ciclo se va a detener. Pedimos un dato igual int input, ingrese un número, pedimos un numerito. Luego entonces declaramos una variable que es una variable que guardará la suma de los números ingresados. Procedemos entonces con el inicio del ciclo. Les había dicho que el ciclo se iba a repetir mientras que dato fuera diferente de 0. Entonces, si dato es diferente de 0, que haga la suma es igual a suma más el dato ingresado. Esto se puede abreviar de esta forma, suma más igual dato. Esta variable lo que está haciendo es una sumatoria. Entonces, por último, pido nuevamente el dato igual int input, ingrese nuevamente un número.
Entonces aquí la persona, si ingresa el 0, el ciclo se va a detener. E imprimimos inmediatamente. La suma es, coma, suma. Este sería la salida. Se imprime el valor de suma. Esta sería la variable de control. Si es 1, si es 0, se detiene el ciclo. Vamos a probar el ejercicio. Le doy clic aquí en ejecutar y entonces va a preguntar por un numerito. Este va a ser el primer número que se va a ingresar a la suma. Si yo ingreso aquí, por ejemplo, 5, él va a evaluar entonces, 5 es diferente de 0. Sí, por lo tanto, suma va a sumar ese 5. Así que suma tiene el valor de 5. Luego va a hacer la pregunta, ingrese nuevamente un número. Si yo ingreso otra vez, por ejemplo, vamos a ingresar el 10, entonces él va a evaluar, 10 es diferente de 0, sí, pero ahora si yo ingreso un 0, que es que yo le había dicho que el ciclo se iba a repetir cuando fuera diferente de 0, pero si yo le ingreso un 0 acá, el ciclo va a salir, no va a ser la suma va a tener entonces el valor de 10 más 5, o sea, 15. Continuando con el ciclo controlado por true y break. Este ciclo entonces está controlado mediante estas instrucciones que son propias de Python. ¿Cómo hacemos este ciclo? Pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. Mientras, vamos a poner esto entre paréntesis, mientras que la condición sea verdadera, vamos a imprimir, o no vamos a imprimir, vamos a preguntar. Continuar igual y vamos a hacer la pregunta de esta forma, str input, y vamos a preguntar, ¿deseas continuar? ¿Sí o no? Miren que fue la misma pregunta que hice arriba, si deseaba continuar o no. Pero la diferencia ahora es que la variable continuar no la declaré arriba, simplemente la declaré aquí justamente dentro del ciclo y estoy haciendo la pregunta dentro del ciclo. Entonces, si continuar es igual a la palabra sí, entonces que el ciclo continúe. Esa palabra continue es reservada de Python. Va acompañada de true, continue, break. Sí, yo no deseo que el ciclo se repita, entonces que se salga del ciclo con break. Si le doy clic en ejecutar, entonces él me va a hacer la pregunta, ¿deseas continuar sí o no? Si yo le digo que sí, el ciclo se va a repetir nuevamente y me va a hacer la pregunta, ¿deseas continuar sí o no? Si yo le digo que sí, miren que se va a repetir un número indeterminado de veces mientras que yo le diga sí o no. Si yo le digo que no, el ciclo va a parar. ¿Dónde irían las instrucciones aquí en el ciclo? Las instrucciones. Aquí irían entonces las instrucciones que se desea que se repitan. Ahora, ¿cómo sabes que tu programa terminó? Pues porque le podemos imprimir aquí un mensajito de adiós. Si ejecutamos nuevamente, él entonces me va a preguntar si desea continuar o no. Yo le digo que sí. ¿Deseas continuar o no? Le digo que sí. Y al finalizar, ¿deseas continuar o no? Le digo que no. Y entonces me va a imprimir el mensaje este de adiós. Entonces miren que el break se usa con true y con continue. Aquí podemos validar.
podemos decirle que estrictamente sea la palabra sí y que estrictamente sea la palabra no. Entonces aquí podremos hacer la pregunta, el if, si continuar es igual a no, entonces break, y si ingresa otra palabra diferente, que siga preguntando hasta que ingrese sí o no. Listo. Continuando entonces, ahora viene la validación de un dato de entrada. Esto es importante porque al momento de hacer determinado ejercicio, si el usuario ingresa un número que no corresponde o que no está en el rango, debería mostrar un error y no debería permitir hacer el ejercicio. En este caso vamos a hacer una validación de una calificación. Las calificaciones deben estar entre 0 y 5. Si una calificación es menor que 0 y una calificación es mayor que 5, entonces el programa no debería dejar continuar. ¿Cómo se realiza esto? Pedimos una calificación y entonces a continuación vamos a validarla. Si lo hicieran con condicionales sería if calificación es menor que 0 o calificación es mayor que 5, entonces imprimo un mensaje de error. Pero como yo deseo que se repita muchas veces, porque ese va a ser el control que yo le voy a dar al programa, utilizo la instrucción repetitiva while. Mientras que la calificación sea menor que 0 o la calificación sea mayor que 5, que me pida nuevamente la nota. Calificación igual float input. Hay que mostrar un mensaje error. Ingresa nuevamente una calificación. Y se le dice enseguida aquí al usuario una calificación entre 0.0 y 5.0. Y bueno, vamos a mostrar aquí un mensaje que diga adiós, para que indique que el ciclo finalizó correctamente. Entonces aquí comenzamos. Ingreso una calificación. Vamos a ingresar un menos 0.5. Mira que me salió un mensaje de error y me dice error, ingresa nuevamente una calificación entre 0 y 5. Si yo ingreso 5.1, va a salir nuevamente el error. Viste que el programa no me va a dejar continuar. Ahora si ingreso un 1.0, se encuentra en el rango y entonces se sale de la validación. Este es el inicio del ciclo de validación. Aquí la variable calificación, variable a validar. Y este es fin del algoritmo o fin del programa. Entonces, a tener en cuenta, cuando se haga una validación de un dato de entrada, lo que va en la condición del ciclo es las condiciones para que suceda el error. ¿Cuál es la condición para que suceda un error aquí en este caso? Que la calificación sea inferior a 0 o que la calificación sea superior a 5. Continuando entonces con el concepto de variable acumuladora. En esta ocasión vamos a hacer una